¿Qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy, el lunes, inicio de semana, es una excelente semana para todos. Yo me presento, bueno, ya me conocen, yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Laura Gabriela Amado Reyes. La doctora es médico cirujano, especialista en nefrología. Ella hoy nos va a hablar de un tema muy importante como lo es la importancia de la nutrición en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Esto va a ser muy importante. ¿Quién es la doctora Laura? Ella es coordinadora del área de diálisis peritoneal en el Hospital eh, General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Ella, pues obviamente, tiene su especialidad en nefrología. Doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí encantada de poder platicar un poco con ustedes sobre la importancia de los aspectos nutricionales en diferentes etapas de la enfermedad renal, ya que esto va a ser clave para tener éxito en el tratamiento, ¿no? Para evitar la progresión de la enfermedad o hacer intervenciones oportunas dependiendo de la etapa en que se encuentre cada paciente. Muy bien. Cuéntenos, doctora. Yo veo que usted tiene, aparte de nefrología, tiene la especialidad en medicina interna. Sí, así es. De hecho, pues bueno, dentro de mi práctica privada, pues doy consulta tanto de medicina interna como de nefrología. Esto me gusta mucho porque me permite captar a los pacientes desde antes incluso de que se les diagnostique o sean referidos por enfermedad renal, sino que los estamos identificando desde que presentan factores de riesgo para presentar enfermedad renal. O sea, es muy común que los pacientes acudan a la consulta de primer contacto o a la consulta de medicina interna porque son diabéticos, son hipertensos, padecen gota, alguna otra enfermedad autoinmune o que dentro de sus múltiples patologías también pueden estar tomando medicamentos que ellos no saben que pueden ser tóxicos para sus riñones. Dentro de esos medicamentos, pues son algunos de uso común, como son los analgésicos no esteroideos, algunos antibióticos que se pueden utilizar indiscriminadamente, ¿no? Como amicacina, gentamicina, y que son tóxicos, ¿no? Entonces, pues en la consulta de medicina interna podemos identificar a estos pacientes que si no se interviene desde el control de sus enfermedades de base, pues van a desarrollar enfermedad renal. Y bueno, pues obviamente ya, pues en la consulta de nefrología vemos pacientes que ya tienen cierto grado de enfermedad renal y pues bueno, que hay que evitar que progrese la misma. Sí, claro, y sobre todo que estos pacientes, como bien lo dice doctora, hoy vivimos una situación muy complicada ya en México, que no es actual, ya viene de un tiempo atrás con el uso indiscriminado de los antibióticos. Antibióticos, el más común, que yo no sé en qué momento se convirtió, el uso de la ceftriaxona. El uso de la ceftriaxona para mandar a pacientes con un simple resfriado, que abarcan por ahí muchos temas, ¿no? Temas económicos, comerciales, ¿y qué pasa con los pacientes? Son pacientes que ya tienen una predisposición genética, ahorita vamos a cuestionar un poquito esa parte, o pues hoy ya son pacientes adultos que su función renal se ha ido deteriorando. Pero cuéntenos un poquito, doctora, ¿hay cierta predisposición genética antes de entrar de lleno al tema de la nutrición a poder padecer enfermedad renal, es decir, a que la función de los riñones pueda irse deteriorando por herencia? Sí, claro. De hecho, hay enfermedades que son propiamente genéticas que afectan a los riñones. Por ejemplo, hay enfermedad renal poliquística, ¿no? Que se presenta desde, pues, etapas muy tempranas, desde la adolescencia ya empiezan a presentar quistes renales que van sustituyendo el tejido normal del riñón y pues a la larga va deteriorándose su función, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de transmisión genética, ¿no? Y dependiendo de eso va a ser, pues, cuánto tiempo se tarden en alcanzar las etapas más avanzadas de la enfermedad.
renal. Además, pues hay otras enfermedades que son genéticas, como enfermedad de Fabry, por ejemplo, que también afecta los riñones y otros órganos, ¿no? O sea, sí hay ciertas enfermedades genéticas que son, digamos, la minoría dentro de, pues, la prevalencia de la enfermedad renal. En nuestro medio, pues, desgraciadamente, las causas más comunes de enfermedad renal son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? La diabetes es la principal, hipertensión, ¿no? Pero no hay que menospreciar que también hay ciertas causas genéticas y que se tienen que identificar en etapas tempranas, ¿no? O sea, y esto solamente se va a hacer si pues también vamos cambiando nuestro punto de vista y nuestro cuidado de la salud, ¿no? O sea, que acostumbremos visitas regulares al médico, aunque nos sintamos bien, ir al médico a un chequeo general, hacernos estudios básicos de rutina, porque solamente así vamos a diagnosticar la enfermedad renal en etapas tempranas, ¿no? O sea, hay personas muy jóvenes que ni son diabéticas, ni son hipertensas, y pues cuando menos vemos, ya tienen deterioro de la función renal, ya sea por alguna de estas enfermedades genéticas o a veces hay enfermedades glomerulares del riñón, enfermedades autoinmunes, que bueno, ya pueden afectar el funcionamiento renal y que pues no nos dan síntomas hasta que ya están muy elevadas las toxinas, hasta que ya hay retención de líquidos. Entonces, pues bueno, no dejar eso, o sea, aunque nos sintamos bien, ir al médico para una detección temprana de cualquier enfermedad, incluyendo la enfermedad renal. Muy bien. ¿A qué edad sería recomendable, doctora, que uno se empiece a checar esta parte de cómo andan mis riñones? Ujú. Pues idealmente, o sea, todas las personas mayores de 30 años tenemos que hacernos un chequeo anual, pero yo sí recomendaría que desde antes, porque hay muchas enfermedades desde o factores de riesgo que se presentan desde la infancia. Por ejemplo, hay niños que presentaron muchas infecciones urinarias, ¿no? En todo el periodo de la infancia. Esto puede ser desde alguna alteración en la anatomía de la vía urinaria, también pues que recibieron múltiples antibióticos y bueno, ya puede haber un problema de fondo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, es saber nuestros mismos antecedentes médicos, ¿no? Si yo durante la infancia recibí muchos antibióticos, tuve algún problema de salud, hospitalización, pues es importante no dejarnos y estar checándonos desde antes, ¿no? Yo diría que pues independientemente de la edad, hacernos un chequeo anual siempre, ¿no? Y ya si tenemos identificado algún problema, ¿no? Por ejemplo, yo recibo en la consulta de nefrología a veces pacientes jóvenes que me dicen, no, pues es que yo desde siempre he tenido infecciones urinarias muy frecuentes y pues quiero checar cómo están mis riñones. Y eso es bueno, ajá, porque ahí estamos haciendo una intervención desde investigar por qué está teniendo estas infecciones urinarias hasta, pues, si ya hay cierto daño renal, pues también intervenir sobre la progresión. Claro, y va a ser muy importante, como bien lo comenta, en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque el mexicano, sobre todo, es muy dado de, no, yo estoy bien, hasta que no nos sentimos mal, ahora sí ya empezamos a ver al doctor, a hacernos estudios y el cuerpo cobra factura. Sobre todo yo les digo que el riñón, yo le digo que es el segundo cerebro después del corazón, porque si el riñoncito falla, pues obviamente va a desencadenar que falle el corazón, se haga agüita en varios lugares, pulmones, entonces va a ser muy importante. Ya una vez, doctora, que por ejemplo un paciente llega a la consulta con alteración de todos estos estudios de laboratorio, de la creatinina, que es este valor de laboratorio que nos dice cómo se encuentran nuestros riñones. ¿Cómo vamos a iniciar este abordaje con los pacientes? ¿A cómo le vamos a llamar a la falla renal aguda que pueda tener nuestros pacientes? ¿Cuál va a ser nuestro abordaje de acuerdo a un plan médico, plan de alimentación? Sí, claro. Pues mira, primero es establecer si se trata de una falla renal aguda o ya es algo crónico, ¿no? O sea, es diferente el manejo. Si es una falla renal aguda, a lo mejor por algún evento, por ejemplo, ahorita muy común sería el COVID, ¿no? O sea, nos dio COVID bastante fuerte y pues bueno, por varios mecanismos desde
la parte de cardiopulmonar, una hipoxemia, los medicamentos y el mismo COVID que se ha identificado que tiene factores que afectan directamente el riñón, pues bueno, eso es una falla renal aguda, se está presentando en un periodo de menos de 3 meses y es potencialmente reversible, que puede ser parcial o de forma completa. Eso ya lo veremos de acuerdo a la evolución, ¿no? Y pues están del otro lado los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica establecida, que son estos pacientes que tienen muy claros factores de riesgo de enfermedad renal, sobre todo que son enfermedades de base que han estado descontroladas, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a abordar estos pacientes? Pues tenemos que ver pues el grado de disminución de su función renal. Esto lo hacemos mediante una fórmula que es en base a la creatinina, edad, sexo. Esta fórmula se llama CADIGO, que es la que se utiliza de forma pues internacional, y ya de ahí pues nos hace el cálculo del filtrado glomerular, que es la forma en que nosotros calculamos esta función renal. Básicamente nos traduce qué tan bien el cuerpo está eliminando toxinas y líquido, ¿no? Y ya de ahí, pues nosotros podemos decir, bueno, este paciente tiene de filtrado, por ejemplo, 70, ¿no? Lo normal en todas las personas es que el filtrado glomerular sea entre 90 y 120. Ya si estamos identificando a esta persona con 70, pues ya está disminuido este filtrado glomerular y pues nos cataloga pues con una enfermedad renal estadio 2, ¿no? Es todavía una etapa temprana de la enfermedad que pues si hacemos intervenciones en este punto, podemos detener la progresión. Entonces, aquí en esta parte nosotros identificamos los factores de riesgo. Por ejemplo, si esta persona es diabética e hipertensa, lo primero que tenemos que hacer pues es controlar la diabetes y la hipertensión, ¿no? Es aquí también donde comienza la parte de la importancia nutricional, porque digo, yo creo que no soy la única, a todos nos pasa que llega el paciente con 20, 30 años de diabético y cuando uno le pregunta si lleva un seguimiento por parte de un nutriólogo, pues nunca han visitado a uno, ¿no? No saben que parte del tratamiento, o más bien la base del tratamiento de la diabetes es un plan de alimentación adecuado. Y ya de ahí, pues agregamos los medicamentos y todo lo necesario para tenerlo bien controlado, ¿no? Y bien, bueno, como bien lo comenta la doctora, vamos a tener ya establecidos con estas fórmulas, ya que están establecidas en nefrología, pues los principales 5 estadios de enfermedad renal, de acuerdo a algo que vamos a calcular, nuestra tasa de filtrado glomerular. Bien, vamos a tener que determinar el especialista si es una lesión renal aguda o si es una lesión renal crónica. Hace ratito yo le comentaba a la doctora de un caso que tenemos de un paciente que pues las lesiones renales agudas pueden ser causadas por diferentes situaciones. La principal, pues por medicamentos. En México, volvemos, hacemos hincapié. Muchos de nuestros pacientes se automedican, toman de todo porque no se les quita o porque creen que van a tener algo más y ahí caemos en esta etapa. Ya una vez, doctora, que por ejemplo, enfocándonos un poquito en la alimentación, ya nuestro paciente, sin importar la causa, o va a importar la causa de la lesión renal aguda en un paciente, va a ser la misma alimentación en un paciente que tenga lesión renal aguda por un síndrome nefrótico que por un síndrome nefrítico, doctora, o cada subcausa de la enfermedad de la lesión renal aguda va a diferenciar este tipo de dieta. ¿Cómo ahí se va a manejar, doctora? Claro, pues hay ciertas pautas generales que son para todos los pacientes, ¿no? Que si está en un estadio 3, ¿cuál es la ingesta recomendada de proteínas, ¿no? Que generalmente es de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso, ¿no? ¿Cuánto hay que darle de ingesta de fósforo, de potasio, de sodio y de otros, tanto de macro como de micronutrientes? Ajá. Pero aquí lo importante es que veamos que al paciente
no solamente desde la perspectiva de la enfermedad renal, sino también pensar en que son pacientes que tienen otras enfermedades, como te decía, no solo la diabetes, no solo la hipertensión, pacientes que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, pacientes ancianos, ¿no? Que también ellos están más fragilizados, pueden tener cierto grado de desnutrición, de pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces, o sea, si bien hay ciertas pautas generales, lo que va a ser indispensable es que siempre personalicemos, ¿no? Que todo sea individualizado al caso del paciente. Es por eso que, bueno, mi recomendación para cualquier, tanto médico internista, médico nefrólogo, es que no queramos abarcar todo. O sea, si bien podemos tener muy buenos conocimientos de las intervenciones que hacer en la nutrición, pero, o sea, no estudiamos toda una carrera para hacer un plan de alimentación, ¿no? Tenemos que Claro. trabajar de la mano de un nutriólogo, en mi caso, pues también un nutriólogo renal, porque sí hay especialistas nutriólogos en esta área, y pues de ahí trabajar sobre el paciente. A ver, este paciente, ¿cuáles son ahorita sus necesidades? Si bien cierta restricción de proteínas, pero por ejemplo, también tenemos que contrarrestar pues el desgaste energético proteico que viene cargando, ¿no? Desde ya hace algunos tiempos, porque puede tener baja ingesta, porque tiene anorexia, porque tiene náuseas, tiene vómito, otras alteraciones como la acidosis metabólica, las toxinas como la urea que están elevadas. Todo esto, o sea, es una red muy compleja que interacciona y que hacen que, bueno, pueda haber ciertas anormalidades en el estado de nutrición. Entonces es, bueno, a ver, en este paciente, ¿qué es lo que queremos alcanzar? ¿No? A ver, y ponerlo en orden de prioridades, ¿no? A veces cometemos el error de decir, pues tiene enfermedad renal y pues hay que restringirle un montón de cosas, ¿no? Y pues eso no es conveniente porque el paciente, para empezar, va a sentir que la dieta va a ser muy difícil de cumplir, ¿no? A mí me dicen, es que me quitaron todo esto y ya no sé qué comer, ¿no? Entonces, pues abandonan, ¿no? El plan. Y por otra parte, también, pues no lo estamos individualizando, tampoco tenemos metas reales, ¿no? De alcanzar, de decir, por ejemplo, en este paciente lo primero que quiero es que pues gane un poco de peso, de masa muscular. Y bueno, pues empezamos a hacer intervenciones que pueden, al contrario, ser perjudiciales para el paciente. Entonces, hay que individualizarlo, hay que trabajar con nuestro nutriólogo de confianza y pues en base a eso, pues ver qué es lo que se puede hacer en cada caso. Ahora, pues en términos generales, lo principal en cualquier grado de enfermedad renal va a ser tener mucha precaución con la ingesta de proteínas. En realidad, para cualquier adulto normal, lo saludable, digamos, sin enfermedad renal, es que consumamos desde 0.8 hasta máximo 1.3 gramos de proteínas por kilo de peso al día, ¿no? Entonces, realmente la dieta para el paciente con enfermedad renal, pues va de 0.8 a 1, ¿no? Si está en etapas muy tempranas, hasta máximo 1.2. Y ya de ahí vamos restringiéndolo cada vez más conforme va avanzando la enfermedad renal. Esto es para que no haya, digamos, tanta carga de proteínas que pasan por el riñón, sobre todo en los pacientes que tienen proteinuria, que se les van las proteínas por la orina. Uh-huh. Y que eso reduzca, digamos, el daño que tiene este paso de proteínas en el riñón, así como también, pues una menor ingesta de proteínas va a hacer que no se eleven tanto las toxinas, ¿no? La urea, el nitrógeno ureico, la creatinina, ¿no? Esto va a ser de las primeras intervenciones para detener la progresión del daño renal. Asimismo, pues también la disminución en la ingesta de sodio, de sal, ¿no? O sea, no más de 2.3 gramos de sal al día va a ser indispensable para todos los pacientes con enfermedad renal. Ya de ahí, pues dependiendo del caso, si algunos están teniendo problemas para la eliminación de potasio, pues en ellos se van a tener que restringir también el potasio. Algunos otros que también pues ya estén teniendo problemas con la acumulación de fósforo, pues también reducir la ingesta de fósforo.
Pero sobre todo aquí también retirar sobre todo productos que son procesados, o sea, todo lo que tiene, que está empaquetado, que está enlatado, tiene mucho sodio por los conservadores y además es fuente de fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico se absorbe más fácil a través de la vía gastrointestinal y eso sí impacta más, puede ser más perjudicial que el fósforo orgánico, que es lo que encontramos en los cereales, en las verduras, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí. Y bueno, también el mismo nutriólogo les va a enseñar otras técnicas para procesar los alimentos, las técnicas de remojo que nos van a servir para eliminar tanto fósforo como potasio y así no tengamos que prohibir por completo alimentos, sino decirle tal vez, a ver, los frijoles los vas a poder consumir 2 veces a la semana, pero lo vas a tener que dejar remojando toda la noche, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son eh, aspectos que nos van a ayudar para que el mismo paciente asimile más fácilmente estos cambios en la alimentación, que se apegue y que, bueno, podamos tener un mayor éxito para el tratamiento de la enfermedad renal, ajá, que en cualquier etapa va a ser también clave, ajá, las intervenciones nutricionales. Ok. Y sobre todo nos hacen una pregunta, doctora, que es, en cuestión de la ingesta de líquidos, cuánto es lo recomendable o va a ir en relación al estadio de función renal que ya tiene el paciente? ¿O Sí, cuánto es lo recomendable? claro, va a ir en relación al estadio de la enfermedad renal. Esto porque, por ejemplo, en etapas tempranas, incluso pues etapas intermedias, no va a haber todavía una disminución en la capacidad del cuerpo para eliminar líquido, ¿no? Entonces, esto también va a depender mucho de la causa de la enfermedad renal. Hay problemas que incluso ya estando en etapas avanzadas, en una etapa 5 de la enfermedad, pues aún orinan normal y realmente no tienen ningún problema hasta que de plano ya está muy avanzada y se va perdiendo la uresis residual, que es como nosotros le llamamos. Entonces, si el paciente no tiene todavía ninguna dificultad para producir orina y él dice, bueno, yo puedo orinar sin problemas, 2,5 litros, pues entonces se recomienda que la ingesta de agua siga siendo normal, ¿no? O sea, igual de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Ahora, pacientes que ya entre más avanzada está la enfermedad renal y que dicen, no, pues ya nada más estoy orinando 1 litro máximo, pues entonces ese paciente pues no puede tomar más de ese litro de agua, porque si no ya va a empezar a haber cierta sobrecarga de líquidos. Ahora, también a un punto que es aquí muy importante es que identifiquemos la causa de por qué los pacientes se pueden hinchar, edematizar, porque hay veces que al haber proteinuria, esta pérdida de proteínas en la orina y que bajan las proteínas en la sangre, ¿no? Esto va a hacer que se hinchen, ¿no? Porque digamos que el líquido que habitualmente tiene que estar dentro de la circulación sanguínea, con la ayuda de estas proteínas, pues se va a perder este efecto y el líquido se va a escapar hacia donde puede, hacia las piernas, hacia el abdomen, hacia los pulmones, la cara hinchada. Entonces, en este paciente es importante que tratemos de detener lo más que se pueda esta pérdida de proteínas, identificar cuál es la causa. Pues que si es diabético mal controlado, pues bueno, hay tomar medidas antiproteinúricas con medicamentos, el control de la diabetes y bueno, esto nos va a ayudar, ¿no? También la misma dieta nos va a ayudar a que disminuya esta proteinuria y se vayan recuperando las proteínas en la sangre. Estos pacientes que, por ejemplo, se hinchan por estas causas más relacionadas a las proteínas, pues pueden estar muy hinchados al principio. Entonces, en ellos, inicialmente les puedes restringir un poco los líquidos y esperar a que poco a poco se vayan deshinchando y tú vas monitoreando sus volúmenes de orina y ya conforme esté menos hinchado y vemos que está orinando bien, le podemos posteriormente ir aumentando un poco la ingesta de líquidos. No es que se vaya a quedar para siempre la misma indicación, pero pues les digo, lo clave aquí va a ser identificar si están hinchados, cuál va a ser la causa, intervenir sobre eso y también de acuerdo a eso va a ser la indicación de cuánto es lo que pueden tomar de agua. Pero en términos generales, si no están hinchados y pueden orinar
normal, no está indicada una restricción de líquidos hasta que veamos que ya va disminuyendo esta capacidad de orinar. Claro, y más porque ahí hay que saber como cierta diferenciar un poquito en cómo llevar a nuestro paciente. No va a ser el mismo paciente que, como bien lo dice, si no hay datos de que él está reteniendo líquidos, no está haciendo algunas complicaciones sobre todo esta falla, su dieta va a ser, debe ser valorada y subsecuente por el mismo, el especialista, quien va a ser el nutriólogo especialista en estas enfermedades renales. Nos dicen, doctora, también hay una preguntita aquí que nos dicen, un traumatismo, un golpe sobre todo a nivel renal, puede desarrollar una falla renal. Pues no, salvo que haya una afección estructural severa, ¿no? Del riñón. O sea, hay veces que es un golpe, por ejemplo, un choque muy fuerte y que puede haber hematomas renales o perirrenales y que, bueno, pues ahí sí son urgencias porque el riñón tiene un flujo sanguíneo muy elevado. Entonces, pues bueno, ahí a veces estos hematomas pueden hasta poner en peligro la vida, hasta a veces terminan en resección del riñón. Pero en sí, un solo traumatismo digamos, leve y que no presentó alguna otra complicación, no debería de afectar la función renal. Más bien aquí habría que identificar si ha sido algo más, ¿no? Ponerlo en el contexto. A lo mejor, pues, tuvo un golpe fuerte, un choque y pues le dieron muchos analgésicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sí pudo haber afectado el El riñón, riñón. pero en sí un golpe nada más sin alguna otra complicación de hemorragia o algo, un infarto renal, no debería de afectar el funcionamiento renal. Okay. Doctora, hablaba hace un ratito un poquito sobre la restricción del tema de a nivel proteico. ¿Qué sucede con estas famosas hoy en día las proteínas que están en su mero auge? ¿Son recomendables para los pacientes? ¿Se les debe de hacer un cálculo específico de acuerdo a cada paciente? ¿O cómo pueden funcionar en estos pacientes hablando específicamente con enfermedad renal? Claro. Bueno, lo primero aquí, ahorita sí es un boom también de suplementos y malteadas en cualquier circunstancia, ¿no? Hasta los suplementos proteicos para los gimnasios, ¿no? Para todas estas personas que Ujú. hacen ejercicio muy extenuante, CrossFit y que quieren ganar masa muscular y que toman muchos suplementos. Bueno, ahí sí se ha identificado que una ingesta excesiva de proteínas puede causar daño renal. Entonces, desde ahí tener precaución, o sea, igual, si hay alguien que quiere, pues justamente ganar masa muscular, tiene que consultarlo forzosamente con un nutriólogo, no conformarse con una recomendación que les da su entrenador, porque si no, eso puede causarles daño renal a futuro, ¿no? Ese es un tema un poquito aparte, pero sí quería mencionarlo porque ahorita es algo que está muy de moda, ¿no? Ahora ya, un paciente que tiene enfermedad renal sí va a ser candidato a suplementaciones con diferentes tipos de productos, dependiendo lo que nosotros queramos alcanzar con él. Hay ciertos suplementos que son para pacientes prediálisis, ¿no? Que todavía están entre etapas 3, 4 de la enfermedad renal y que en ellos pues hay ciertos por una parte, suplementos que no solamente contienen un poco de proteínas de alto valor biológico, generalmente contienen alrededor de 5 gramos y este tipo de proteínas, al ser de alto valor biológico, quiero decir que el cuerpo las va a aprovechar mejor y que casi no se van a convertir en toxinas urémicas. Entonces, es una cantidad baja y de este tipo de proteínas que va a ser benéfico y además pues ya de ahí le meten otros nutrientes, vitaminas, minerales, también pueden contener fibra y probióticos. También hay suplementos con probióticos y fibra nada más. Entonces, por ejemplo, pacientes que han estado con desgaste energético proteico, cierto grado de desnutrición, de fragilidad, de pérdida de masa muscular, es indispensable que lo suplementemos con una de estas malteadas energéticas
para que pues no tenga un impacto negativo también la dieta que nosotros le estamos indicando, que es bastante restringida de proteínas. Por otra parte, los probióticos junto con la fibra, que se considera un prebiótico, ya juntos se les dice que son simbióticos, nos ayuda también a que, digamos, que el cuerpo no absorba tantas toxinas urémicas, porque los probióticos nos ayudan, digamos, a que ellos como que se comen esas toxinas y nuestro cuerpo no las absorbe tanto. Entonces, estos dos son de los suplementos que utilizamos en el día a día con los pacientes. Y por otra parte están otros que se llaman los alfa-cetoanálogos de aminoácidos, que son como productos muy parecidos a los aminoácidos que consumimos de los alimentos, solamente que no tienen una parte que se llama grupo amino en su composición. Esta parte es la que contiene nitrógeno, ¿no? Entonces, al ser parecidos o muy similares a estos aminoácidos, también nos ayudan a que nuestro cuerpo produzca sus proteínas indispensables para su funcionamiento diario sin que se eleven las toxinas urémicas porque no contienen estos productos nitrogenados. Y a su vez, pues también nos van a ayudar a que pues no, la dieta restringida en proteínas no impacte de forma negativa. También aquí vamos individualizando la dosis de estos alfa-cetoanálogos, pero también por eso trabajamos de la mano con el nutriólogo, porque decimos, bueno, si a este paciente lo tenemos a lo mejor con una restricción de 0.8, pues bueno, le podemos dejar esta cantidad de alfa-cetoanálogos, ¿no? Pero si lo tenemos más restringido, por ejemplo, con una restricción de 0.6, 0.5 gramos de proteínas, pues en esto, al ser una restricción más intensa, pues le vamos a dar más alfa-cetoanálogos, ¿no? Entonces, estos son de los principales suplementos que utilizamos en los pacientes con enfermedad renal y que todavía no están en diálisis, ¿no? Las malteadas, con proteína y otros micronutrientes, los prebióticos y probióticos y los alfa-cetoanálogos de aminoácidos. Ya en pacientes que están en diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, aumenta un poco su requerimiento proteico. ¿Por qué? Porque en ellos ya, pues nos estamos encargando de eliminar un poco las toxinas del cuerpo, ya no las van a tener tan elevadas, ya les podemos liberar un poquito. Además, consideramos que a veces la diálisis, cualquiera de las dos modalidades, pues también se nos van un poco de proteínas en el tratamiento, ya sea en el líquido de diálisis o pasan también proteínas en la sangre a través del filtro de la hemodiálisis. Entonces en ellos pues tenemos que incrementar la ingesta de proteínas y pues en ellos generalmente suplementamos con malteadas que contienen igual más proteínas de alto valor biológico, pero aquí ya la cantidad aumenta, ¿no? Es alrededor de 20 gramos por porción, ajá, e igual son proteínas de alto valor biológico como albúmina, caseína, pero igual, o sea, digo, qué es lo que necesitamos nosotros alcanzar en cada uno de estos pacientes, qué tanto lo vamos a suplementar, entonces todo esto también lo vamos a individualizar. Perfecto. Sí, y sobre todo, como bien lo comenta, que ya el abordaje en un paciente que ya se encuentra en hemodiálisis o diálisis peritoneal va a ser diferente, va a necesitar, por lo que entiendo, mayor requerimiento energético. Y sobre todos estos pacientes, doctora, que ya tienen una falla renal por un antecedente de algún tumor, por ejemplo, hablando en este caso, paciente que les hacen resección de un riñón, esos pacientes igual, su restricción en referente a proteínas va a ser menor o cómo se maneja esa parte cuando es digamos, por antecedente de algún tumor. Por ejemplo, todos los pacientes que tienen una resección de un riñón, hay que evaluar si desde que se les hizo tenían una función renal normal o no. No solo, por ejemplo, en el caso de los tumores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el otro ejemplo que es de pacientes, bueno, de personas que donaron un riñón, ¿no? Que previamente eran sanos, donaron un riñón y bueno, queda la duda ahí de que, bueno, esto les va a conferir riesgo para desarrollar falla renal o pueden vivir su vida normal, ¿no? O sea, si por ejemplo tenían una función renal y se les quitó el riñón, ya sea por algún tumor, ya sea por
también a veces hay casos de resección por piedras, por litiasis, o bueno, en caso de donadores renales, pues si tenían una función renal normal previamente, pues no es necesario una intervención tan severa. O sea, sí se restringe, o sea, generalmente se mantiene como entre 1.2 gramos por kilo día de ingesta de proteínas, pero aquí lo que va a ser clave va a ser tener una alimentación saludable en todos los sentidos, no solamente hablando de las proteínas, sino también la ingesta calórica total, la ingesta de grasas, de carbohidratos, porque si nosotros a la larga nos volvemos obesos, por ejemplo, o desarrollamos diabetes, pues estamos adquiriendo otros factores de riesgo que sí van a afectar al riñón que quedó, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en caso de que ya hubiera tenido un daño renal previo en ambos riñones o que queda, o un daño renal en el riñón que quedó, pues entonces ahí sí, de igual forma decimos, bueno, ¿cuánto tiene de filtrado glomerular? Se estadifica en este estadio de la enfermedad y bueno, pues las intervenciones propias del grado de enfermedad renal que tiene. Okay. Sí, porque pues yo creo que en esta parte sí va a ser un poquito diferente y más que nada los pacientes ahí el abordaje volvamos a ser muy repetitivos, tienen que ser realizado por médico especialista, porque si no caemos un poquito en el tema de, no, pero es que yo me dijeron que puedo comer lo que sea, ¿no? Que eso es mucho de los pacientes de mexicanos de no puedo, no, va a ser un tipo de dieta específico, ya lo comentó ahí los lactobacilos, van a ser ya incluso procesados ya de manera especial para cada paciente. Ok, y sobre todo, doctora, estos pacientes deben de tener un índice de masa corporal, digamos, como meta o específico. Sí, claro, pues lo ideal es que no caigamos ni siquiera en sobrepeso, ¿no? O sea, que Ok. tengamos máximo 25 de masa, de índice de masa corporal. Pero bueno, cuando se ha visto que todavía aumenta más el riesgo de daño renal, pues es cuando el índice de masa corporal sobrepasa los 30, ¿no? Pero bueno, pues aún así tenemos que tratar de mantenernos en nuestro peso. A veces los pacientes están un poco renuentes a las dietas, ¿no? Pero pues, o sea, como yo siempre les menciono, o sea, en realidad te enseñan a comer más sano. Digo, como mexicanos, no sé si nada más, no creo que sea nada más aquí en México, ¿no? Ha de ser en varias partes del mundo, pero nunca nos enseñan a comer bien, ¿no? Nos enseñan a que podemos comer de todo, que podemos comer 10 tortillas y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, más bien es de que nos enseñan a comer bien y es una dieta que pues en realidad si cualquier persona la adoptara, independientemente de si tuviera enfermedad renal o no, pues nos iría mucho mejor, ¿no? Tendríamos menos diabetes, tendríamos menos hipertensión, menos obesidad, ¿no? Y pues en consecuencia menos daño renal, ¿no? Nada más es que pues a todos nos enseñen a comer, a mantenernos en nuestro peso, a hacer cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, ¿no? Todo esto impacta sobre la enfermedad renal y también sobre otras enfermedades crónicas. Claro, la verdad es que esta parte nos ha generado, eh, nos ha quitado muchos tabús sobre todo y nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Pues porque son los pacientes que hoy en día sufren este tipo de enfermedad y no han sabido ser manejados sobre los diferentes especialistas. Sí, pero pues nosotros le agradecemos muchísimo, doctora, que el día de hoy haya estado aquí con nosotros, que nos haya explicado sobre este tema que me parece a mí de suma importancia y que a lo mejor no se escucha mucho sobre la vida diaria, pero en los hospitales lo vemos muy, muy común. El tema ya de nefrología en los pacientes con enfermedad renal, créanme, se vuelve muy, muy común. Tenemos que cambiar estos hábitos alimenticios y sobre todo, si ya lo padecemos, acudir con el especialista. Sí, Pablo, Sí, pues como bien lo mencionas, o sea, tanto pacientes y médicos de primer contacto tenemos que concientizarnos más sobre la enfermedad renal, sobre cómo está impactando también en nuestra sociedad. O sea, la enfermedad renal representa pues desde años de vida
perdidos, hasta años de vida productiva perdidos, ¿no? O sea, hay muchas discapacidades también por diabetes, por enfermedad renal, ¿no? Y también los costos que genera también pues al gobierno, ¿no? Al tema de salud. O sea, lo que es diálisis peritoneal, hemodiálisis, impacta muchísimo en los costos de salud a nivel nacional, ¿no? Gran parte del presupuesto destinado a salud se va tan solo en diálisis, ¿no? Y pues, ¿cómo vamos a prevenir todo esto? Pues por parte de los pacientes, pues como les mencionaba, cambiar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación diaria, nuestra actividad física, acudir a nuestros chequeos anuales y bueno, y por otra parte, los médicos de primer contacto, pues referir temprano a los pacientes, no quedárnoslo mucho tiempo porque luego ya nos los envían cuando ya no hay mucho que hacer, ¿no? Para detener la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, pues es esto, referirlos a tiempo y también en etapas iniciales de sus enfermedades crónicas, pues hacer todas las intervenciones que sean necesarias, pensar que no solamente es labor del médico, ¿no? También es labor del nutriólogo, de psicología muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puede pues cambiar mucho cómo progrese o la evolución de cada persona y bueno, pues también ojalá que algún día cambie pues a nivel de sociedad, ¿no? Claro que sí. Pues la verdad es que hoy nos ha dado un panorama muy, muy diferente, sobre todo a todos nuestros pacientes, incluso a mí como médico de primer contacto, que no estamos tan relacionados con este tema. La verdad es que, doctora, le agradecemos enormemente que hoy haya estado aquí con nosotros, que se haya tomado un tiempo, porque sé que entre la consulta privada y la consulta de los hospitales es complicado. Esperamos que esta no sea la primera y la última vez que podamos contar con ustedes, con usted, que pueda contar más adelante, sobre todo en el área de nefrología. Y sobre todo les agradecemos a nuestros pacientes las preguntas, el estar aquí el día de hoy con nosotros. Y pues no nos despedimos, doctora, le agradecemos muchísimo y esperamos que muy pronto podamos volver a estar en otra plática. Gracias, gracias por la invitación y bueno, a todos los que escucharon, espero que les haya servido de mucho. Sí, y les recordamos más que nada, doctora, recuérdenos, ¿usted dónde brinda su consulta Sí, privada? claro. Ah, bueno, mira, yo doy consulta en el Hospital Ángeles Metropolitano, Ujú. también más hacia el sur, en una clínica que se llama Médica Integral Coyoacán, que está sobre Calza de la Virgen, y pues también en el área de Iztapalapa, por más o menos por el CCH Oriente, se llama Odeica Clínica. Estos son los tres puntos principales donde doy consulta y pues donde me pueden encontrar. Claro que sí, y además, pues no recuerden que la doctora también la podemos contactar ya sea por su red, sus consultorios o por el área de Galena. Si tienen alguna duda o quisieran ya una consulta de un tema específico, con gusto podemos platicarlo. Pues no nos despedimos, le agradecemos muchísimo, doctora, le mandamos un abrazo a nombre de todo el equipo de Galena y les recordamos que estamos abiertos para todos ustedes ante cualquier pregunta y nos estamos viendo en nuestra próxima sesión médica. Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un Gracias, abrazo. hasta luego.